Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. Él es Luis Politi, nació en la ciudad de Buenos Aires en 1950 y vivió sus primeros años en una zona casi rural en la periferia. A los 5 años se trasladó junto a su familia a la selva formoseña, donde creció junto al río. ¡Qué envidia! Sí, la verdad que sí. El río al costado del cual yo crecí no quedó tan lindo. No es tan lindo. No. Ya adolescente regresó a Buenos Aires, desde donde inició un largo recorrido por el sur del país y recaló en lugares como Viedma, Bariloche y el Valle de Río Negro. Se graduó como biólogo en la Universidad de Comahue, en Bariloche, en 1979. Luego se especializó en neurobiología en la Universidad de Johns Hopkins, en Estados Unidos. Se doctoró en la Universidad Nacional del Sur, en 1990. Realizó un postdoctorado en Harvard y realizó varias estadías y visitas a Estados Unidos y Europa. Dirigió el laboratorio de neurobiología en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca y fue profesor de biología celular y neurobiología por 30 años en la UNS. Tiene 2 libros de cuento, Formosa, puros cuentos, y Las Gárgolas. Recientemente publicó su novela El asalto imperfecto, editado por la Cooperativa Cultural Trasquinto. Bienvenido, Luis. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Gracias por invitarme. No, gracias por venir. En realidad no es una novela, es una serie de cuentos. Serie de cuentos. Son 12 también. cuentos. Sí. El primero es El asalto imperfecto y después son otros 11 cuentos más. Van arrancando sí. de ahí. Muy bien. Che, qué increíble historial. No, Es muy largo. Mucho viaje, ¿no? mucho viaje, sí. Mucho viaje por el mundo. Digamos, ambientes totalmente diferentes. Imagínate que cuando yo nací en Buenos Aires. Y como vos, lo leíste ahí, mi padre era maestro y un buen día, yo creo que era un poco medio loco mi padre, y un buen día dijo, vamos a Formosa. Listo. Claro, Entonces, ese era uno de los saltos que menos me explicaba, ahora lo entiendo bien. Así fue, vamos a Formosa. Así nos volvimos también. Ya vio y ya no le gustó. Entonces mi madre, que en ese entonces era, madres en ese entonces seguían a los padres como correspondía, en su momento y dijo, ¿a dónde? A la selva. No eligió la ciudad, no eligió Claro. nada. No, Eligió. no. A 224 kilómetros de la capital de Formosa, en el medio de la selva, al lado del río Bermejo. Como niño debe haber sido bastante impresionante. Era la muy transición, impresionante. ¿no? Desde Buenos Aires hasta Formosa era un viaje en barco, de esos barcos que tenían paletas a los costados. Entonces se llamaba el Berna, siempre me acuerdo, porque fue un viaje extraordinario para mí, porque iba por el río, obviamente, 3 días de viaje. Claro. Y veíamos los yacarés en la costa, y tuvimos la oportunidad de manejar el barco con mi hermano, Claro, sí. que era un año. Yo tenía 5 años. Memorable, ¿sí? claro. Salimos de Puerto Madero, cuando Puerto Madero era un puerto de viejísimo, ¿no? En ese entonces, y después se remodeló. Ahora nada que ver con eso. Y bueno, llegamos a la selva, imagínate, de Buenos Aires a la selva era una cosa... Una transición Impresionante. de biomas. Claro, pero lo que pasa también que a los 5 años las experiencias que uno vive están mezcladas con cosas irreales, ¿no? A mí me decían que había fantasmas, de hecho, en ese momento, bueno, en esa zona se cree mucho en los fantasmas, entonces me decía que había fantasmas, el Pora, ¿no? El Pora es el fantasma. Era falso y creer que había fantasmas. No, yo para mí estaba absolutamente seguro que había fantasmas. Claro, tal cual. Además los veíamos, ¿no? De pronto, Claro, porque cuando cruzábamos la selva a la mañana, viste, medio de noche se veían luces, cosas, y decíamos, este es el fantasma. Claro. Acá hubo un muerto que se levanta. Era vecino tuyo, claro. Sí. Entonces, estos viajes por todos estos lugares, ¿cómo influenciaron los relatos que forman parte? Bueno, ese tipo de ambiente influenció en este tipo de cuentos que están ahora. La fantasía, ¿no? Porque ya te digo, nosotros creíamos muchas cosas y la distancia entre la realidad y la fantasía era efímera, digamos, no había tal se distancia. dibujaba, entonces, claro. Y después, ustedes ahí leían, me dediqué bastante más tarde a investigación científica. Y bueno, ahí cuando uno... ahí tenés que escribir papers tratando de contar las experiencias que tuviste, tratando de demostrar, digamos, determinados hechos, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que
produce una determinada enfermedad. Bueno, entonces vos planteás una hipótesis y después haces experimentos para llevarlo a cabo, para ver si es correcta tu hipótesis. Y después con los resultados que obtenés tenés que escribirlo y comunicarlo a la comunidad científica, ¿no? Y entonces ahí pones a escribir el trabajo, que le llamamos papers en inglés, y cuando estás por terminar, y tenés que decir exactamente lo que hiciste, cómo lo hiciste, y contar con mucho detalle los resultados y las conclusiones que arribaste, ¿no? Y cuando estás terminando de escribir, ahí decís, che, qué interesante esto. Si este virus es así, por ejemplo, capaz que este otro, que es muy parecido, se comporta de la misma forma. Y entonces pones eso, y dices, pues esto, por lo menos para que... Para investigar más allá. Para desarrollar un poco las ideas. Y después te devuelven, los revisan 3 revisores anónimos, ¿no? Y entonces te lo aprueban o no, con correcciones mayormente la mayor cantidad de veces, y esa frase dice, no tiene fundamento científico, sáquela. Entonces, no se puede jugar un poquito con la imaginación. Con la imaginación. Es lo contrario a desdibujarlo. Ay, pero qué cosa, ¿por qué no puede? Ahí, si yo escribiera cuentos, ahí puedo poner lo que quiera. A tal punto que, bueno, uno de los primeros cuentos que escribí era justamente sobre la selva. Y esas muchas experiencias que las habíamos vivido con mi hermano, ¿no? Y hay un tramo, muchas de estas cosas estaban basadas en hechos reales y yo le daba la imaginación. Claro. Pero hay una parte donde yo iba caminando por la selva de noche y ahí en Formosa, en esa zona, ¿no? En la selva hay unos monos carayás, que se llaman monos aulladores, que son unos monos que tienen más o menos medio metro de alto, digamos, ¿no? Y viven en manadas, ¿no? En manadas de 10, 20, y aullan, ¿no? Aullan, parece un aserradero, ¿no? El ruido que hacen. Sí. Y esa manada van aullando y otras manadas que están cerca le responden. Entonces, y hay otra por allá, y entonces realmente es un ruido a veces muy infernal. Y yo iba caminando de noche y escuchaba los aullidos de los monos, ¿no? Y entonces, bueno, como era una de las primeras historias que escribí, se la escribí a mi hermano, digo, mira que el cuento de cuando éramos chicos, ¿no? Claro. Entonces él me contesta y me dice, está muy lindo el cuento, pero los monos no aullan de noche. No. Entonces ahí te vino con la realidad. Claro. No sé si era la realidad, la verdad que no sé. Digo, pero ¿sabes qué? Digo, para revisores tengo el CONICET, tengo los cosas. Acá en este libro... No necesito opiniones, por favor, nadie los monos van a aullar de noche. Perfecto, me parece perfecto. Sí. ¿Y cuándo fue que empezaste a escribir? O sea, ¿cuándo fue que dijiste, qué bajón esto, no me dejan a mí poner nada en los papers? Y dijiste, bueno, yo me voy a mandar a escribir literatura. Más o menos después de escribir los primeros 10 papers de científicos, que me pasaba esto, y digo, qué bueno escribir algo que puedas poner lo que quieras, ¿no? O sea, esto debe hacer como 20 años, empecé a escribir. Y después los publiqué mucho más tarde, ¿no? Los libros. El primero fue cuentos de la selva de Formosa, que como son cuentos de la selva, yo no le podía poner cuento de la selva porque eso es Horacio. Claro, no, me suena que es alguien más. Iba a ser un plagio, aunque notablemente las historias de Horacio Quiroga, que a mí me inspiraron muchísimo, pues son extraordinarias. Es tremendo, sí. Tienen muchas bases reales. Por ejemplo, mi padre, siendo maestro, le caía un inspector, imagínate, en medio de la selva, de pronto le caía y lo agarraba totalmente desprevenido, ¿no? Con las gallinas que ponían huevos adentro de los armarios. Así tenían el almuerzo a mano. Bueno, y hay una historia de Horacio Quiroga donde él relata la vida de un juez de paz, creo que es en Misiones, y le cae un inspector. Digamos, y las historias son muy parecidas, realmente muy parecidas. ¿Sí? Así que bueno, así empezó, y después, bueno, viajé por distintos lugares. En Francia me impresionaban mucho las gárgolas que están en todos los edificios viejos, ¿no? Los medievales, claro. Y bueno, eso me inspiró a escribir el libro Las Gárgolas, que era totalmente imaginativo, ¿no? Además de Quiroga, ¿qué otros autores bueno, García Márquez, ¿no? García Márquez. Bueno, y después ahora actuales, que ya no es de cuentos así, sino Han Kang, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ese tipo
de lecturas que son... O sea que es un insumo fundamental la experiencia vivida, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, después cuando volví de Formosa, estuve en Buenos Aires, pasé el secundario ahí, y después fui a vivir a Viedma, a Río Negro, pero haciendo mi vida muy rara. En ese entonces era inspector de Vialidad Nacional. Entonces me mandaron a una obra, cuando yo me anoté en Vialidad Nacional en Buenos Aires, me dijeron, usted va a ir a Río Negro a la obra Darwin Chimpay. Darwin, digo, Chimpay, digo, que esto no me suena, todavía hoy no me suena. Todavía no sabemos dónde está. Pero cuando llegué a Río Negro, el que era el jefe de Vialidad Nacional ahí me dice, mira, ahí no vas a ir porque acá se murió un inspector que había acá y vas a reemplazar a ese. Bueno. Y me quedé en Viedma y bueno, ahí empezó todo mi periplo hasta Bariloche, pasando por San Antonio de Este, que fue extraordinario, ¿no? Sí. ¿Y ahí fue cuando decidiste estudiar en la Universidad de Comahue? En la Universidad de Comahue, sí. Te digo que la experiencia en Vialidad Nacional no fue de las mejores del mundo. Bueno, complicado. Era complicado, ¿no? Era complicado hasta que en un día me dijeron, mira, flaco, vos no salgas a inspeccionar más. Te quedás acá en la oficina. Te invitaron a sentarte. No quiero decir los detalles, pero me dejaron en la oficina como 5 años y entonces tenía que hacer informes de lo que se hacía en la obra. Yo sabía hacer en ese entonces topografía, mezcla de asfaltos, etcétera, un montón de cosas de ingeniería. Y lo único que tenía que hacer ahí de pronto era informes. Aburridísimo, digamos. Peor que no poder terminar los papers como querías. No, en ese entonces no estaba. Fue después. Fue después, esta vez. Entonces te estabas atajando. Entonces fui a la universidad que ahí jugaban al ajedrez. Entonces empecé a jugar al ajedrez y vos podés estar 1000 horas jugando al ajedrez. Y un día digo, pucha, si me pongo a estudiar acá, así me puedo quedar jugando al ajedrez. Y eso es lo que hice, me puse a estudiar y me llevaba los libros al trabajo, porque el informe yo lo hacía en un ratito y después no me dejaban salir a inspeccionar. Claro. Y bueno, me recibí de biólogo, después vine a Bahía y bueno, ahí empezó mi carrera científica, ¿no? Después tuve la suerte de ir a Estados Unidos con uno de los expertos mundiales en cultivo de neuronas, se llamaba Rubén Adler, y bueno, ahí hice todos mis estudios de neurobiología y de cultivo de neuronas, publicamos muchos trabajos. Les tengo que decir que ahora, en este momento, bueno, cuando me retiré tenía 40 trabajos científicos publicados, y con mucho orgullo les voy a decir que tengo 41 cuentos publicados. Ahora tengo más cuentos que trabajo. Tengo más cuentos que trabajo. Me parece espectacular, me encanta. Bueno. Triunfó el cuentista. La verdad que espectacular. Lo que pasa es que pasar de la realidad a la irrealidad, en realidad parece ser una gran complicación, pero no lo es, si uno considera que la realidad no es tal. Yo veo que abren los ojos ustedes, digo, la realidad no es tal. Porque cuando yo estoy hablando, por ejemplo, mi voz sale de mi boca y vos recibís la voz una milésima de segundo después. O sea que ya no estás con escuchando. La luz pasa lo mismo. Con la luz pasa lo mismo. Conexiones neuronales hasta cierto punto y también. Cuando vos mirás mi cara, por ejemplo, no es un escáner lo que haces. Lo que haces es mirar, por ejemplo, una ceja, otra ceja, la nariz, etcétera. Depende de cada persona cuántos puntos mires, eso es rapidísimo, y con eso lo capturan los ojos, lo llevan al cerebro, el cerebro arma una imagen y te trata de decir cómo es tu cara, ¿no? O sea que no estás viendo, en ningún momento estás viendo la realidad, sino algo que tu cerebro interpreta de esa realidad. Como una relación directa, sí. Cuando vos te pones a escribir cuentos, tu cerebro se fija en un hecho que vos hiciste y trata de contarte la realidad. Y vos le decís, flaco, no seas como el revisor de los papers. Volá la imaginación y escribí lo que quieras. Sí, ¿no? Es algo parecido a algún tipo de libertad, que no se parece a las sillas ni a los papers. Tal cual, sí. ¿Y sentís que a lo largo del tiempo ha cambiado tu manera de escribir? Sí, fue cambiando. Yo creo que sí.
Sí, al principio, mirá, tuve un revisor de los trabajos de cuentos. El primero que fue Uranga, no sé si lo conoces, Uranga, y él me llamó porque él estaba revisando el trabajo, yo no sabía que él lo estaba revisando, y me llama por teléfono y dice, che, qué interesante esto, pero vos nunca escribiste, me parece a mí, porque tenés muchas cosas que son raras como escribir. No estabas influenciado, está bueno. Sí. Entonces me dice, bueno, ¿por qué no nos sentamos y vamos mirando el libro? Ya tenía el libro más o menos armado, ¿no? Y entonces hay un punto donde toda la historia de los cuentos estos en Formosa están al lado del río, ¿no? Son todos cuentos en la selva al lado del río. Ahí es donde yo viví, el río Bermejo, que es un río torrentoso, ¿no? Bueno, y todo pasa ahí, ¿no? Y entonces yo había puesto, en un momento, y la balsa se fue hundiendo lentamente en el río. Y me dice, flaco, si está todo en el río, ¿dónde se va a hundir? ¿Dónde se va a hundir la balsa? Claro. Eso, tachalo. Un poquito lo reconozco eso, si me estás escuchando, Iván. Si me estás escuchando te vas a acordar. ¿Ves lo que dicen acá los revisores? Yo soy igual. Cuando hay por ejemplo, no sé, una cosa que se repite mucho o que tal vez es... que se puede eludir. Se puede eludir, sobre todo porque los cuentos intentan ser, no siempre, pero bueno, en la definición clásica de cuento como que sea corto, viste, atrapante, tiene una narrativa que te lleva. Y me ha pasado mucho que es como, bueno, la tía tal cosa, la tía de la pequeña, no, ya dijiste que era la tía, claro, ya entendimos, ya está, entonces, sí. y ya sabemos de quién es la tía. Porque el protagonista es el mismo, entonces digo, sacamos. Sí, eso mucho. Sí. Bueno, a mí me pasó eso al principio, y Uranga me dijo, no, esto tenés que sacarlo, borrarlo, ¿no? Montones de cosas así, y la verdad que me ayudó mucho, porque dice, todo lo que está, aparte tenés que dejar que el lector también se imagine, ¿viste? Un poco, que no le expliques todo. No llevarlo que tan haga de un la mano, esfuerzo claro. también, ¿no? ¿Cómo? Que haga un poquito de esfuerzo. Exactamente, que esto no es un paper, ¿no? Que donde Claro. vos tenés que explicar todo, ¿viste? Claro, Entonces, exactamente. bueno, a mí me ayudó mucho eso. Y después, bueno, yo con mi esposa Nora Rostein, que ella, trabajando en el laboratorio, ella es muy buena en inglés, en castellano, escribe muy bien, nunca escribió, pero escribe muy bien. Y además es excelente correctora, a tal punto que cada trabajo que salía, una carta, aunque sea que salía del laboratorio, tenía que pasar por sus manos, porque es excelente. Editora en jefe. Editora. Y fue mi editora, es mi editora de todo lo que hago, incluso ahora no está de viaje, pero yo sé que me dijo que me ponga a estar. Edita todo ella, Claro, la ropa claro. también. La realidad Edita todo, Sí, edita todo. Tal cual. Sí. Habíamos hablado un poquito del asalto imperfecto. ¿Cómo surgió la idea para ese libro? Bueno, en realidad es una serie de mayoritariamente de cuentos de la zona. Yo le cambié los nombres a los lugares porque por ahí pueden herir Alguna sensibilidad, claro. Por ejemplo, yo les decía hoy de Darwin Chimpay, que finalmente nunca fui, pero pasé hace unos años, no tanto, debe ser un par de años, me parece, yendo a Bariloche, y un cartel que decía Darwin o Chimpay, no sé, tantos kilómetros. Digo, mirá, acá es donde yo tenía que haber venido a parar. Y paré ahí, viste, después de 200 kilómetros de viaje, uno se para, si tenés 74 años, tenés que parar. A tirar las piernas. Aunque no haya baño. Claro. Una cuestión de columnas. Sí, y entonces cuando miro eso digo, esto es extraordinario, acá, viste, no hay nadie, acá te pueden, viste, si vos volvés en el tiempo, es lo mismo hace 200 años, esto no cambió nada. Y bueno, ahí escribí uno de los cuentos, de ahí me surgió la idea de uno de los cuentos, ¿no? Claro. Sí, hay un cuento donde justamente el protagonista va viajando en un Citroën y se encuentra de pronto que se le rompe el auto en esa zona, no dice la zona, ahí es otra cosa, y aparecen los indios, ¿no? Claro. Y tiene toda una experiencia donde vuelve hacia atrás en el tiempo y después vuelve de eso. A mí me parece interesante ponerlo eso, el tipo de pronto se encuentra que no sabe cuál es el espacio-tiempo ahí, ¿no? Sí. Y esa es una, y después hay otras. San Antonio Este a mí me inspiraron varias cosas, ¿no?
había historias ahí que yo las modifiqué, ¿no? Pero una es, creo que se llama Amelia y las ostras, que es uno de los cuentos, donde uno de los pescadores encuentran ostras, ¿no? Hace muchos años que, claro, pescaban pescadilla y eso, y de pronto las ostras se exportaban, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una historia con eso. Yo le pongo algunas que son, invento algunas de las historias, ¿no? También. Por supuesto, un poquito de licencia poética. ¿Y dirías que son historias de género? ¿De qué género? Bueno, son cuentos de cuentos. Cuentos, claro. Sí, no es que son, por ejemplo, solo fantásticos o solo policial o solo... No, qué sé yo, yo creo que la mayoría tienen algo de real, digamos, ¿no? Por ejemplo, una vez mi hijo, que ya es grande, tiene 50 y pico de años. Un niño. Es un niño. Jovencísimo. Tenía un amigo en Orense, ¿no? Que era de Orense, ¿no? Que vivía en Orense. Y me dice, ¿por qué no vamos a Orense en 2-3 días ahí, que es una playa hermosísima? Y realmente es muy linda la playa. Y entonces me dijo, vamos. Fuimos a una casa que estaba deshabitada hacía 20 años, al lado de la playa. Claro, la historia se cuenta sola. Sí, la historia se cuenta sola, realmente. Y bueno, ahí está el asalto imperfecto. Ahí va. Ahí va el asalto imperfecto. Muy, sí. Ese es el cuento principal, digamos. Sí, es el primero, pero yo no sé si principal, porque a algunos les gusta más. Mira, yo me acuerdo una vez que en estos cuentos de Formosa había una parte que mi padre, que era el protagonista de esto, mata un gallo de riña. Lo mata porque nos quedamos en ese entonces no teníamos plata para comer, y él tenía un gallo de riña. Y se terminó la riña. Lo mata para comer. Y viste, hay gente que lo lee, viste, y lee los cuentos, y a algunos les impacta una cosa, a otros otra, y viene y me dice, ¿cómo murió ese pobre gallito? No, claro, sí, claro, total. Sí. Yo tengo la experiencia de mi vieja contándome que ella cuando estaba embarazada tenían gallinas porque las criaban para comerlas, ¿no? Y estar embarazada y desplumando una pluma es la mujer que más se impresiona con cosas que conozco en el universo. Pero, viste, es tremendo. Cuando algo se naturaliza de esa forma, no lo ves. Tal cual. Y después, bueno, hay otros cuentos que no tienen nada que ver con esto. A mí me interesa mucho la historia de la humanidad, ¿no? De hecho, estoy escribiendo muchas cosas sobre el cambio climático. Y porque justamente en Bariloche la idea era ser ecólogo. Terminé siendo neurobiólogo. Bueno, ¿Cómo decidiste por uno u otro? Claro. Pasar de la ecología a la neurobiología. Claro. Básicamente por las circunstancias del ambiente económico-político. Está bien. Válido. En el año 76 a nadie le interesaba la ecología más que a unos pocos, ¿no? Y en cambio en neurobiología, bueno, ahí me llamaron de acá, de Bahía Blanca, fue el primer trabajo que obtuve. Claro. Pero, ¿cómo fue tu experiencia de presentarlo en la feria? Excelente. Yo agradezco a Trafintu porque me dieron la oportunidad de presentarlo. Yo tenía los cuentos y digo, ¿qué hago con esto? Y la verdad que digo, estaría bueno hacer un libro. Me gusta tener más el libro que el PDF, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, a través de mi hija, una de mis hijas, me contactaron con una de las chicas del editorial y bueno, y ahí surgió, ¿no? Y en pocos días, bueno, una de las cosas, si ustedes miran la tapa del libro, yo tengo una amiga que se llama Alina Sobiera, que ella era alumna mía, y ahora está terminando la carrera de bioquímica. Yo fui profesor de bioquímica, de bioquímica, de biología celular en la carrera de bioquímica. Y está terminando y está haciendo la residencia, un montón de trabajo. Trabaja todo el día y le digo, y además pinta ella. Entonces le digo, Alina, ¿por qué no me haces la portada? Y yo vi que puso una cara como justo ahora, porque se está por recibir ahora a fin de año, ¿no? Y yo digo, ¿por qué me pones esta cara? Bueno, y entonces, pero en medio de todo eso, que se estaba rindiendo exámenes, hizo esta portada maravillosa, y cuando fue la presentación me dice,
no se hace. No me pidas más. No me pidas más nada, por favor. No escribas más hasta el año que viene. Dijo Mucha ella. exclusividad esa tapa, entonces. Está Sí, bien. sí, pero la Bueno. tapa a mí me encantó, refleja muy bien lo que es el cuento, que es una chica que embauca a alguien para un asalto en Orense, que no es Orense en el Claro. cuento. Es Sí, otro eso es un lugar, pueblo sí, de Claro, nombre. claro. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿dónde se puede comprar el libro? en la editorial, Trafquinto. Trafquinto. Trafquinto.com.ar Sí, sí, y sí. se coordina el envío, digamos. Sí, coordina el envío. Muy Sí, bien. bueno. Qué Bueno, grande editorial Quique- Trasquinto también. Editorial Trafquinto, Qué sí. grande. Muchas gracias, Quique, por Bueno, tomarte el gracias tiempo a ustedes. de venir. Un placer. Muy lindo pasar con ustedes y la verdad que bueno, está muy bueno esto, el lugar El que programa, tiene. ¿te gustó? Sí, sí, sí. De hecho he venido hace unos cuantos años porque creo que me hicieron una entrevista por Células Madre, me parece que era mirá, ese entonces. mirá, Sí. mirá, mirá. Así que bueno, ahora viniste, Cambiaste pero por de la rubro. literatura. Sí, para Muy bien. literatura. Bueno, muchísimas Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Chao. Bueno,